Hola chicos, buenos días. Les habla Gabriela Contreras, soy profesora de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y el día de hoy vamos a ver lo que es siniestros laborales. Recuerden que los siniestros laborales afectan al individuo, al ámbito donde se desempeña y a toda sociedad produciendo siempre consecuencias negativas. Estos accidentes de trabajo pueden ser una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o incluso la muerte, ¿sí? Pueden ser una fractura, una quemadura, una herida. En caso de los enfermeros, tenemos un accidente de trabajo bastante particular que a veces, muchas veces, y pasa mucho en los alumnos, que al reencapuchar las agujas se pinchan, generando la activación de un protocolo que ya vamos a ver. Se considera accidente de trabajo si, primero, el ocurrido en cumplimiento de labores cotidianas o esporádicas de la empresa, ¿sí? Es el que se produce en cumplimiento del trabajo regular, de órdenes o en representación del empleador, así sea por fuera de los horarios laborales o en instalaciones de la empresa. También está el que sucede durante el traslado entre el domicilio del trabajador y el trabajo en transporte suministrado por el empleador. De igual manera, no se considera un accidente de trabajo sufrido durante permisos remunerados o no, así sean sindicales o en actividades deportivas, recreativas o culturales, donde no se actúe por cuenta o representación del empleador. En cuanto a la enfermedad profesional, si el trabajador sigue trabajando expuesto a los mismos riesgos, la enfermedad se irá agravando hasta que sea necesaria una baja de mayor o menor duración. Esto conlleva a una pérdida económica para el trabajador, reducción de sus ingresos y un gasto farmacéutico o el tratamiento que necesite en su enfermedad. Las diferencias entre la enfermedad profesional y el accidente de trabajo tiene varias etapas. La primera es el inicio. El inicio de la enfermedad profesional es lenta, es difícil de precisar con exactitud el día y la hora del comienzo. El cambio del accidente de trabajo se presenta de forma brusca, súbita y pudiéndose precisar con exactitud el día y la hora que ocurre. Sí, después tenemos la presentación, que mientras la enfermedad profesional resulta esperada con relación casual derivada de los puestos de trabajo que presentan riesgo, el accidente de trabajo se presenta de forma inesperada. Tenemos también la motivación, que mientras la enfermedad no existe violencia, se manifiesta por signos y síntomas en ocasiones de difícil diagnóstico, que pueden incluir a confundirla con una enfermedad común no profesional. El accidente suele ser de carácter violento y muchas veces traumático. Después tenemos la relación de casualidad. Sí, que mientras la relación de casualidad es clara y evidente del accidente de trabajo, en la enfermedad profesional no resulta clara. Por último, tenemos el tratamiento. Sí, que en tanto la enfermedad profesional generalmente es médico. En el accidente de trabajo debe ser tratado quirúrgicamente. En la parte de incapacidad tenemos distintos tipos de incapacidades. Está la permanente o parcial, que se presenta como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, en la cual el trabajador sufre una disminución parcial en alguna de sus facultades para realizar su trabajo habitual. Sí, por ejemplo, sería la pérdida de un miembro o parte del mismo, sí, que implica una pérdida de capacidad laboral mayor al 5%, pero es inferior a lo que sería el 50%. También tenemos la incapacidad temporal, ¿sí? Que es aquella que según el cuadro agudo de la enfermedad que presenta el trabajador, le impide desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado. Por último, tenemos la incapacidad permanente total, ¿sí? Es en aquella que el trabajador, después de haber estado sometido al tratamiento prescripto y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves que disminuyan o anulen, ¿sí? Su capacidad laboral. Bien, vamos a hablar de la valoración del riesgo, ¿sí? Es la que tiene en cuenta las consecuencias que pudieran ocasionar al materializarse un peligro, ¿sí? Estas consecuencias se consideran parte del cuerpo afectado y la naturaleza de la misma. Estas se clasifican en tres: el levemente dañino, que es la baja laboral a menor a 10 días, si son lesiones menores, como por ejemplo golpes superficiales, irritación en los ojos por un polvo o por una sustancia, dolor muscular,
¿sí? Después tenemos lo que es dañino, sí, que es la baja laboral por más de 10 días, que son lesiones o enfermedades que resultan de una incapacidad temporal, ¿sí? Ya vendrían a ser quemaduras, esguinces importantes, fracturas, dermatitis, trastornos del músculo esquelético, ¿sí? Y después tenemos las extremadamente dañinas que producen discapacidad o muerte, si son lesiones o enfermedades que causan discapacidad permanente, pérdida de la vida o de un miembro, ¿sí? Son amputaciones, fracturas importantes, intoxicaciones, incluso pueden llegar a derivar a enfermedades mucho más importantes como el cáncer. Recuerde que cuando nosotros vimos lo que era esterilización, hablamos de la parte del óxido de etileno, que es altamente cancerígeno, ya que es un gas súper venenoso, ¿sí? Esto también entra en lo que son los riesgos, ¿sí? Para evitar estos siniestros laborales, sí, tenemos las normas de seguridad y salud. Son normas básicas de seguridad y salud en los centros de trabajo que condicionan de forma significativa el trabajo y son un conjunto de medidas destinadas a proteger la salud de los trabajadores, prevenir accidentes laborales y promover el cuidado de los elementos y materiales con los que se trabaja. Las normas se concretan con un conjunto de prácticas de sentido común, donde el elemento clave es la actitud responsable, ¿sí? Y esto afecta a las personas que trabajan en ese lugar. Está más que decir que el cumplimiento de estos aspectos aumentará el sentido de seguridad y la salud de los trabajadores y se disminuirán los riesgos profesionales de accidente y enfermedades de trabajo. Vamos a hablar de lo que son las prevención de los riesgos laborales. Si los siniestros laborales pueden deberse a condiciones medioambientales de trabajo, condiciones físicas de trabajo y condiciones del puesto de trabajo. Un siniestro puede ocasionarse por ignorancia de los riesgos que corren, por una actuación negligente, o sea, no tomar las precauciones necesarias para ejecutar una tarea, o por una actitud temeraria al rechazar los riesgos que se están presentes en el área de trabajo. ¿Sí? El mayor ejemplo que les puedo dar es cuando el alumno está en su campo práctico y me reencapucha la aguja, ¿sí? Que uno cuando les dice en el campo práctico no reencapuchen, el alumno reencapucha y ¿qué pasa? Se pincha, ¿sí? Esa es una actuación negligente. Para evitar, sí, los riesgos laborales, hay medidas de prevención, que son la mejora continua de la CIMAT, gestión de la salud y seguridad en el trabajo, fomentar el trabajo en equipo, definición clara de los objetivos, establecimiento de metas claras y coherentes y autonomía de personal. ¿Sí? Uno de los principales objetivos de toda organización debe ser el conocimiento y control de los riesgos que afectan la salud de todo el personal que desarrolla actividades en la misma y que afectarán ambas partes de los aspectos personales, financieros y materiales. Seguimos con los objetivos de la prevención de los riesgos laborales. El primero es la protección, sí, que es para proteger a las personas en sus trabajos de los riesgos a la salud, seguridad y también proteger el ambiente. Después tenemos la facilitación, que es facilitar ambientes de trabajo saludables y seguros de acuerdo a sus capacidades físicas, mentales y emocionales. Después tenemos proveer, que es proveer adecuado cuidado médico y rehabilitación frente a enfermedades y daños derivados del trabajo. Y lo que es la asistencia en las medidas necesarias para el mantenimiento de la salud de los trabajadores. Por último, les dejo un recordatorio que son las precauciones universales de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Recuerden lavarse las manos después del contacto directo con pacientes, no reencapuchar las agujas usadas, ¿sí? La mayoría y casi el 100% de los alumnos que se pinchan en los campos prácticos es por reencapuchar las agujas, chicos, ¿sí? No lo hagan, siempre lleven el descartador. Recuerden la recolección y disposición segura de objetos, utilización de guantes para el contacto con fluidos orgánicos, piel, mucosa, membranas lesionadas, la utilización de máscaras, o si no, el famoso barbijo, protección de ojos, batas si existe, el riesgo de salpicaduras por sangre u otros fluidos corporales, cubrir heridas, ¿sí? Y la utilización de sistemas seguros para el manejo y disposición de los restos hospitalarios, ¿sí? Que eso lo vamos a estar viendo en la próxima clase, todo lo que son los residuos patológicos y el manejo de los mismos. Vamos llegando al final del tema y acá viene la parte más linda que es el trabajo práctico, ¿sí? Y acá, como bien lo dice, tienen que dar un ejemplo, ¿sí? De cada tipo de incapacidad que puede llegar a sufrir un enfermero en su ambiente laboral, ¿sí? Si alguno trabaja en el área de salud, lo puede ejemplificar y si no, con las prácticas
Bueno, chicos, con este tema terminamos. Les dejo un hermoso abrazo y que tengan una hermosa semana. Y saben que cualquier duda o consulta se pueden comunicar conmigo mediante WhatsApp o mediante el campus, ¿sí? No me molestan sus consultas ni tampoco sus mensajes. Les mando muchos besos.